Hola a todos, me hace muchísima ilusión estar hoy aquí y es que tras un montón de esfuerzo, tras larguísimas noches sin dormir, lo cual en mí a todo esto ya sabéis que es bastante habitual, puedo presentaros por fin algo que yo espero que ayude a combatir el tema de la censura o al menos tratar de paliarlo. Y es que, bueno, pues los que no me conoceréis aún, yo soy Lius Ibaya, politóloga de formación, periodista y ahora mismo corresponsal de guerra reportando desde Donbass sobre el conflicto en Ucrania. Algunos, los que estáis aquí desde el principio, ya sabréis que yo antes me dedicaba a relatar y a comentar la política nacional de España y después, con el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, pues tomé la decisión de venirme en reiteradas ocasiones a Donbass y convertirme aquí en corresponsal de guerra, y también tomé la decisión de comenzar a analizar la geopolítica, cambiar el enfoque de la política nacional española a la política global, ¿no? Por así decirlo, porque me pareció que ese enfoque era muchísimo más importante a la hora de explicar un montón de procesos a nivel mundial. Y sobre todo vi cómo, en el caso concreto del conflicto en Ucrania, los medios occidentales tergiversaban constantemente la verdad o directamente contaban mentiras, y las víctimas de esas mentiras en última instancia eran los civiles. Así que para tratar de contrarrestar eso de alguna manera, aportando mi granito de arena a la causa de la guerra informativa, pues me vine aquí a Donbass y actualmente me encuentro aquí, y ahora me dispongo a contaros una noticia que es muy alegre, o sea, que me da mucha felicidad y mucha tristeza a la vez. Y es que desde que comencé a, bueno, comentar la geopolítica, desde que me convertí en corresponsal de guerra también, obviamente sufrí un montón de censura. Algunos medios cancelaron sus colaboraciones conmigo. Bueno, no, miento, todos los medios cancelaron sus colaboraciones conmigo. También me eliminaron cuentas, me persiguieron a mí, buscaron a mi familia mientras estaba en Donbass. Bueno, un jaleo, un cuadro para nada halagüeño. Pero también es cierto que a raíz de eso pues fui pensando en cómo podía contrarrestar ese esfuerzo por callarme a mí y también a otros tantos periodistas independientes que trabajan, pues ya sea en el conflicto en Ucrania o en cualquier otro, tratando de que la verdad llegue, ¿no?, a las personas que estáis allí al otro lado. Y aquí tengo que hacer un pequeño inciso y daros las gracias por quereros informar, por apostar todos los días, por buscar información veraz, porque así realmente algunas veces no sois ni conscientes, pero salváis muchas vidas de esta forma. Dicho esto, el último episodio de la censura ya lo relaté en un vídeo aparte. En resumen, muy resumen, yo antes tenía dos canales y en el otro canal de Lius Ibaya Geopolítica relataba, bueno, más bien analizaba, hacía vídeos muy elaborados que me tomaban muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, y de hecho uno de los últimos vídeos antes de que el canal desapareciera llegó a 500.000 visualizaciones en cuestión de nada, no sé si 24 horas o 48 horas, y justo unos días después, igual 1 o 2 días, el canal sencillamente desapareció. Entiendo perfectamente por qué se ha tomado esta decisión, obviamente no se puede hacer absolutamente nada, pero he tenido que acelerar algunos procesos y modificar muchos otros para tratar de encontrar un punto, un lugar seguro, ¿no?, donde compartir la información que al final pues voy básicamente recopilando por el mundo. Y así ha nacido, al final, tras muchísimo trabajo, y agradezco aquí a todas las personas que han querido ayudarme en este camino muy muy difícil, la página web. Por fin tengo página web, que es liusibaya.com, pero no es la noticia más importante, así que aguanten, o sea, no vaya a ser, no, bueno, simplemente tiene una página web. Bueno, pues en primer lugar, obviamente aquí poco a poco, espero que me deis algo de tiempo, ya podéis ir a verla. Ahí de momento está la información básica, pero poco a poco también irán apareciendo más secciones y más proyectos que yo espero que os sean interesantes, y también, bueno, pues os lo iré relatando en los siguientes vídeos tan pronto como vayan saliendo, porque la idea es que no solo sea una página donde contar cosas sobre mí, o también poder colgar mis propios contenidos y que de alguna forma se queden ahí en un lugar seguro en el caso de que pues poco
poco a poco mis redes sociales vayan desapareciendo, Dios no lo quiera, sino que también habrá otros proyectos que yo espero que ayuden tanto a otros periodistas independientes como pudiera ser simplemente a personas que necesiten esos servicios en particular. Os iré desvelando todos los detalles, pero aquí viene otra noticia, la segunda noticia, que es casi que más importante que la primera. Nunca pensé que fuera a decirlo, mucho menos que fuera a ser tan pronto. Repito, he tenido que, bueno, de alguna forma redistribuir las cosas de mi agenda porque quería sacar esto antes de las Navidades. No sé, me era importante comenzar el año nuevo pues ya pudiendo decir que he escrito un libro y está publicado en mi página web, que es liusibaya.com. Os dejaré el enlace tanto a la página como directamente al libro. El libro se titula Poder sin principios. Y bueno, de alguna forma he estado pensando sobre qué podía escribir mi primer libro, que espero que no sea el último, y en qué podía ayudar. Y realmente una de las preguntas más habituales que he estado recibiendo es como una especie de falta de contexto, ¿no? ¿De dónde vino todo esto? ¿Por qué estamos hablando de los BRICS, de la construcción de este nuevo orden mundial multipolar? ¿Qué es la hegemonía estadounidense? Y en términos generales, o sea, en términos micro, si cogemos el libro y, bueno, digamos, nos lo tomamos al pie de la letra, obviamente habla, en primer lugar, sobre la hegemonía estadounidense, cómo se ha ido construyendo, en qué consiste el poder bancario, el poder político, el poder social, o sea, ¿qué es la hegemonía estadounidense? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ella? ¿Por qué es tan peligrosa? ¿Dónde está la hipocresía occidental que tantas veces menciono en mis vídeos? En definitiva, es yo diría que una buena base para comenzar a comprender la geopolítica en términos generales. Esto, si nos lo tomamos, repito, al pie de la letra, pero también en términos generales, si nos alejamos un poco de lo concreto sobre lo que está escrito, en realidad es un libro no solo sobre la hegemonía estadounidense, sino que es un libro sobre el poder, cómo se construye el poder, cómo se controla el poder, para qué se necesita el poder. En fin, tampoco voy a relataros el libro entero, y aparte de este pequeño resumen, lo último que me queda por deciros es que, bueno, pues si bien como primer libro a mí no se me ha ocurrido nada mejor, puesto que si tenemos que empezar por el principio, pues empecemos por el principio, ¿no? Para que luego ya tengamos una base sólida a la hora de analizar el resto de la actualidad geopolítica. Eso por un lado, y por otro, teniendo en cuenta, ¿no?, que al final no paro de sufrir censura y ahora mismo yo me dedico a esto, a la batalla informativa pura y dura, pues obviamente necesito también de alguna forma asegurarme, ¿no?, una fuente adicional de ingresos, porque mis viajes a Donbass, la vida de mis animales rescatados y todo eso, pues me lo pago yo, o mejor dicho, me lo pagáis vosotros. Y esta me parece una opción justa en el sentido de que no es simplemente un donativo, sino que realmente es información que os ofrezco, y es mi trabajo, mis horas invertidas, y es una forma por vuestra parte de ayudarme a seguir informando a cuanta más gente mejor. Dicho esto, pues ya me diréis qué os parece cuando lo leáis, si os gusta, si no os gusta. Acepto todo tipo de sugerencias. También espero en breves organizar algún tipo de directo donde podamos hablar pues tanto de esto como de otras noticias más recientes, ya sea de la actualidad geopolítica o también igual de mi vida profesional, ¿no? A ver qué es lo que va a prepararnos o qué es lo que nos depara este nuevo año 2024. Y dicho esto, solo me queda agradeceros el hecho de que hasta el día de hoy hayáis estado allí, que sigáis allí al otro lado de la pantalla, porque sin vosotros nada de esto sería posible. Y sí, obviamente es un esfuerzo que a todo esto hago encantada, porque, repito, gracias a vosotros tengo el trabajo con el que siempre soñé, y espero que, bueno, que esto de alguna forma haga una pequeña diferencia, suponga un pequeño granito de arena en la causa de la guerra informativa, nuestra causa común de la guerra informativa. Ojalá sea el primero, pero
no el último libro que publicamos, casi que publicamos juntos. Espero que os guste y hasta la próxima. Seguimos en la batalla.